hacer. Varios profesores me preguntan, ¿qué hago? Yo no puedo decir que hagan o no hagan porque en el fondo es una decisión del propio docente, ¿no? Y más allá de que para mí lo que me interesa es avanzar y que este tiempo ustedes no lo perdamos y vamos tomando los criterios, ¿no? Me imagino que como otros semestres, algunos profesores que obviamente sí van a acatar la huelga no van a hacer clases, otros que dirán que no, que sí van a hacer clases, y ahí el problema principal es que algunos cursos se van a extender, quizás otros no. Entonces, pero tampoco sabemos oficialmente porque la universidad no hace un pronunciamiento oficial sobre qué hacer sobre las clases, ¿no? Porque si nos dice, virtual, genial, pero nadie dijo nada. Y en este caso no es una decisión que compete a los directores, sino a los rectores, ¿no? Se dice rector académico, pero difícilmente hace un pronunciamiento porque los docentes, pues, el sindicato y todo eso, pues, oficialmente las huelgas, si son legales, si son justas, pues, eso se ve en, a nivel de Poder Judicial, ¿no? Entonces, no pueden hacer también ciertos pronunciamientos. Pero bueno, yo lo que quiero hacer ahora, yo les había dejado primero elegir el tema, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer un pequeño repaso de cómo elegir el tema, ¿ya? En el fondo, la tarea era hacer el tema y esta semana, la tarea la voy a, terminando la clase, la voy a colocar, pero para que la suban el domingo, considerando lo que yo hoy día les estoy comentando, ¿ya? Dice, el desarrollo de una propuesta de proyecto es una breve descripción de lo que se pretende hacer, ¿no? Típicamente una propuesta de proyecto tiene solo unas pocas páginas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo inicialmente es lo que les dije, ¿no? Es un plan de tesis, ¿ya? O una propuesta de proyecto, ¿no? Estas pocas páginas necesitamos de alguna manera introducir al lector ¿a qué cosa? A un área temática, ¿ya? Se supone que ustedes la semana pasada, pues, bueno, varios ya tenían un tema, entonces lo que necesitamos era un tema, ¿no? Este tema, de alguna manera, nos tiene que dar un alcance de lo que podría ser nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, algunas veces el tema, cuando empezamos un proyecto, sobre todo en la formulación o inicializamos, no suele ser muy claro, ¿no? Es el inicio, es la primera idea. Entonces, si no tenemos muy claro qué es lo que sería nuestra temática, una pregunta interesante sería, ¿cuál sería el objetivo de tu proyecto? ¿Ya? Entonces, preguntarnos, ¿no? Saber, tengo un área que es inteligencia artificial, bueno, me interesan las imágenes, los videos, es un área que me gusta, todo eso es un área temática, ¿verdad? Entonces, si yo quisiese hacer algo, mi pregunta es cuál es el objetivo del proyecto, qué es lo que quisiera hacer con eso, ¿no? Eh, entonces, como les comenté, a veces es interesante. Ay, justo pasa este señor. Es interesante hacernos esa pregunta para saber qué es lo que queremos hacer con ese proyecto. Entonces, por ejemplo, mi área, como les comentaba, ¿no? Un poco de IA, un poco de imágenes, videos. Me interesa la seguridad ciudadana, me interesan las cámaras de vigilancia, me interesa aportar, ¿no? Quizás en la descripción de eventos, peleas, asaltos. Entonces, si se dan cuenta, yo tenía un área que empezó un poco como una pregunta, ¿no? ¿Qué quisiera investigar? ¿Cuál es mi área temática? ¿Qué es lo que me interesa, ¿no? Entonces, y poco a poco voy delineando mi objetivo, ¿no? ¿Cuál podría ser el objetivo de un proyecto? Todo proyecto empieza con ideas. El proyecto
siempre se va a refinar hasta que la idea sea clara, ¿ya? Ahora la pregunta, yo podría decir, quiero hacer en un detector de rostros, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un detector de rostros para, no sé, para redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y alguien me dirá, ¿por qué es importante hacerlo para redes sociales? ¿No? ¿Por qué es importante el tema? Actualmente con investigación eso no está resuelto, sí está resuelto. Entonces quizás alguien me diga, profesor, ya en redes sociales hay muchos detectores de rostros y lo hacen muy bien, ¿no? Genial. Ahora, no estoy hablando de detector de rostros en general, sino digo en redes sociales, ¿no? En imágenes de redes sociales donde las imágenes y las personas que colocan sus fotos, pues difícilmente colocan fotos borrosas, mal tomadas, ¿no? Muy por el contrario, se fijan mucho en que las imágenes tengan buena nitidez, buen contraste, ¿no? Sean claras, nítidas. Entonces, por eso ahí viene, ¿no? ¿Por qué es importante hacer eso? ¿Está resuelto? ¿No está resuelto? ¿Cuál es la relevancia de poder hacer eso? Entonces yo puedo decir, bueno, en redes sociales no va a ser muy útil, creo, porque hay muchas cosas hechas y no es tan importante. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo veo un video de vigilancia de noche, ¿no? ¿Puedo detectar los rostros? O sea, puedo de alguna forma decir cuántas personas hay y esas personas las puedo hacer detectando el rostro y de repente hacer un acercamiento a los diferentes rostros. ¿Podría hacer eso? Entonces es interesante investigar eso. No está resuelto, nadie lo ha hecho. O si hay puestas iniciales, la hacen al 100%. Hay buena efectividad, no lo hay. Entonces ahí empiezan las preguntas, ¿no? Y nuestro tema, que si bien es cierto, a mí me interesaban las imágenes, me interesaba la seguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, ahora me interesa hacer un reidentificador de personas con el fin de detectar merodeadores, con este problema de las extorsiones. De alguna manera, si las cámaras de vigilancia comienzan a detectar personas que de alguna manera reinciden, ¿no? Van, vienen, están merodeando, instituciones, ya sea colegios, ya sea empresas, ya sea autos, carros, camiones, lo que fuese, me ayudaría de alguna manera a que pueda mitigar algún problema. Sí, ¿no? Quizás mi respuesta para mí es sí. Por eso para mí es importante y por eso, porque es importante investigar ese tema, ¿no? Porque hoy en día, pues, la mayor cantidad de problemas que tenemos en seguridad ciudadana son pues las extorsiones, ¿no? Identificar las personas que merodean, que dejan, no sé, pues esos letreros o incluso ya dejan dinamita, granadas, no lo sé. Entonces es un poco complicado, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto, lo que yo estoy haciendo es parte de mis ideas preliminares, ¿ya? Ideas preliminares para yo lograr un objetivo, ¿no? Como les decía a ustedes, ya han hecho el curso anterior, muchos están continuando con su tema, entonces no hay ninguna dificultad, pero yo estoy hablando de esto como una idea preliminar, ¿ya? Entonces, lo importante para nosotros de elegir un área temática es buscar pues algunas áreas, ¿ya? Dentro de la computación, dentro de los sistemas de información, ¿no? Esto era parte del libro ¿cómo se llama? De proyecto de tesis, en ciencia de la computación y sistemas de información, por eso se refiere a esto. Informática es la traducción directa del español a la ciencia de la computación. Bueno, aunque la palabra ciencia de la computación no es más que la traducción directa de computer science, que de alguna manera antiguamente el término informática era la traducción, ¿no? Pero bueno, ahora se está haciendo más popular el término ciencia de la computación, ¿no? Y es más directo a lo que sería computer science. Pero antes, en general, informática, ciencia de la computación, ¿ya? Bueno, ok. Y por ejemplo, eh, ese es un síntoma interesante para que ustedes busquen, ¿no? Temas, ¿no? Áreas temáticas, ¿ya? Por ejemplo, hace muchos años, ese libro me parece que era del 2009, ¿no? Que cuando hicimos metodología se los compartí, ¿no? En aquel tiempo quizás lo que empezaba a hacer
muchas áreas de los sistemas de información del comercio electrónico, ¿no? Ya, la ingeniería de software, interacción humano-computador, son áreas temáticas. Entonces, además, o aparte de elegir un área temática, para nosotros, bueno, en mi caso que yo estoy intentando hacer es un poco de inteligencia artificial, ¿no? Quizás un tipo de inteligencia artificial pegado a la computación visual o la computación gráfica, no lo sé, computación gráfica. Existen términos, conforme vamos explorando más un tema, existen términos más correctos, ¿no? Como por ejemplo, hay el Visual Analytics, ¿no? Análisis visual o análisis de imágenes, ¿ya? Entonces, hay términos que vamos a ir encontrando y que de alguna manera van a ir eh, intentando centrar nuestra área temática, ¿no? Que al inicio puede ser general, muy general, grande, y después poco a poco se va especializando, ¿ya? Miren, los sistemas de bases de datos, por ejemplo, ¿no? Áreas temáticas, bases de datos, listo. Dentro de base de datos, ¿qué es lo que se hace de repente en aquel tiempo, ¿no? Bases de datos orientados a objetos, bases de datos relacionales, bases de datos activas, bases de datos multimedia. Son subáreas que dentro de un área de lo general, ¿no? Vamos volviéndolo más específico, ¿ya? Específico. Entonces, eso es. Entonces, cuando yo les di la semana pasada, ya elijan su tema, ¿no? Escriban su tema de tesis. El que no tenía claro qué iba a hacer, debía empezar un poco así, ¿no? Me interesa la IA, sigo pensando, sigo viendo qué subáreas están en boga en la inteligencia artificial, ¿ya? Quizás, como les decía, muchas otras investigaciones no parten un poco como en nuestra área, ¿no? Entonces, eh, para nosotros, como les comenté, pues lo más importante es hacer un avance en las diferentes áreas temáticas, ¿no? En computación gráfica, en la inteligencia artificial. Sin embargo, por ejemplo, las ingenierías se abocan más a partes reales, ¿no? Entonces, aplicaciones reales, como por ejemplo hacer un puente, no lo sé, carteras, de la medicina igual, ¿no? Las enfermedades, ¿ya? Pero en nuestro caso un poco es más pegado a las áreas que están en boga, ¿no? ¿Qué es lo que está en boga hoy en día? Entonces, ¿y qué se está haciendo hoy en día en eso? ¿No? Bueno, hay otros ejemplos más, ¿no? De otras áreas. Algunas situaciones que ocurren, ¿no? Un área temática consta de la combinación quizás de otras áreas, ¿no? Como lo que yo hacía, ¿no? Voy a intentar hacer cosas de IA con cosas de computación gráfica, ¿no? Sobre todo cosas específicas, quizás deep learning en IA y por acá, de la computación gráfica, de repente me gusta el análisis de imágenes, ¿no? Análisis de imágenes. Entonces, es muy común hacer eso, ¿no? Entonces, y bueno, hay otras áreas, ¿no? Otras áreas como base de datos, ¿ya? O quizás juntar áreas distintas, ¿no? Como la bioinformática, biología y computación, ¿ya? No necesariamente son dos áreas dentro de la computación que se suelen tratar. Podría ser un poco más extensa o abierta, como lo es la bioinformática, ¿no? Que une la biología y la computación, ¿no? Entonces, nuestro caminar científico es determinar, ¿no? Determinar justo cuál es mi área de interés, qué es lo que se hace en esa área,
qué es lo que está en boga en esa área, qué es lo que es importante en esa área y qué es lo que a mí me gustaría investigar dentro de esa área, ¿cierto? Entonces todo eso nos ayuda a elegir un tema. Entonces por eso nuestro primer paso ha sido elegir un tema, ¿ya? Pero para elegir un tema, bueno, al final yo les pedí que, bueno, lo que van a hacer en su título de su plan de tesis es escribir su tema, ¿no? Más allá de que sea su título final, en el fondo va a ser el tema que están de alguna manera intentando resolver, ¿no? O tratar, o intentar empezar una investigación, ¿ya? Pero en el fondo este tema, como les había comentado, tiene muchas cosas interesantes. Okay. Me he unido también de la computadora para apreciar si alguien que levanta la mano preguntar. Entonces, elegir un tema, pero dentro de un tema hay eh, problemas que se quieren resolver, ¿no? Entonces, yo quiero concentrarme y debo elegir un problema que está dentro de ese tema, ¿no? ¿Cómo voy a poder yo elegir un buen problema dentro de un tema? Entonces, la única manera de yo poder elegir un, un tema, perdón, un problema adecuado dentro de ese tema es revisando la bibliografía, ¿no? Específicamente los trabajos relacionados al tema que yo quiera resolver, ¿ya? Entonces, para yo asegurarme la calidad de estas ideas iniciales de mi tema, de lo que quisiera realizar, ¿no? O de lo que pretendo conseguir, debe estar ligado a estos trabajos relacionados. Imagínense, ¿no? Mi área es inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las revistas más importantes de inteligencia artificial? ¿Mm? Bueno, profesor, yo me gustan más las redes neuronales. Entonces, ¿cuáles son las revistas más importantes? Neural Networks, por ejemplo, de la IEEE. ¿Mm? Esta, esta revista es la Transactions on Neural Networks, dice, ¿no? De la IEEE. Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Por ejemplo, ¿no? Acá hay Domain, Adaptation, Via Transfer Component Analysis, or Comprehensive Review of Neural Network Basis for Prediction Intervals and New Advance. Entonces yo comienzo a ver, o sea, yo no voy a mirar cualquier revista, ¿no? Yo debo conocer qué revistas son importantes. Y comienzo a ver qué es lo que se está haciendo, ¿no?
Entonces, si yo comienzo a ver estas, de alguna forma, temas específicos que se están tratando hoy en día, ¿m? Fíjense que también hay que tener en cuenta la fecha, ¿no? Fíjense, acá me aparece del 2003. Pues, quizás porque sea antiguo, esté disponible. No creo que esté disponible porque triple pide un acceso. Bueno, justo como dice. Pero por lo menos puedo leer el resumen, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo quiero analizar, fíjense, 2009, 2003, 2005, ¿no? Y los anteriores que yo miraba acá, por ejemplo, si entro acá, esto debe ser quizás 2025. A ver, ¿qué dice acá? No, este es 2010. Quizás porque simplemente son temas que están representando la revista, ¿no? Es más, ¿no? Yo tendría que tener acceso a esa revista, ¿ya? Acceso a esta revista y comenzar a ver, por ejemplo, acá están los populares. Este es del 2009. ¿No? En el 2025, ¿cuáles son los más populares? Bueno, como les decía, yo tengo que, de alguna forma, comenzar a analizar este. Qué extraño. Fecha, pero estoy apareciendo 2009. Bueno, y así hay otras revistas, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa también la neurocomputación, neurocomputing. Entonces son journals interesantes, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Nos interesa, a través de la bibliografía, por los trabajos relacionados, asegurar la calidad de este problema. Es relevante, es importante, ¿no? Obviamente, cuando yo tenga todo eso claro, voy a escribir y enviar mi propuesta, ¿no? Yo quiero encontrar la cura al cáncer usando Deep Learning, ¿no? Es importante, es relevante, es actual, no está resuelto. ¿Qué puedo utilizar? Los transformers, profesor. Bueno, ¿no? Voy así. Pero para eso, obviamente, tengo que leer, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos que de alguna forma tener un área temática, ¿ya? Esa área temática en el fondo es el punto de partida para cualquier proyecto. Lo más importante es los trabajos relacionados, ¿ya? Yo, por ejemplo, digo, quiero hacer un sistema de detección de merodeadores. Existe el término merodeador en las investigaciones. ¿Mm? ¿Cómo defino yo ese término? Y para eso tengo que buscar los trabajos relacionados, ¿ya? Tengo que familiarizarme con las fuentes de información. Como les decía, ¿cuáles son los journals importantes en esa área? Y todos esos debo tener accesos completos para poder tener una idea clara de lo que se está haciendo en esa área, ¿no? ¿No?
Entonces, el área temática no es más que una decisión que solo, como dice ahí, ustedes van a decidir. Factores cruciales para que su área temática pues sea exitoso, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene que ser un tema que me interese. Profesor, no me gusta la matemática, no te vas a meter en cosas de inteligencia artificial porque casi todo es matemática, ¿no? Entonces, yo tengo que ver algo que me interese, ¿no? Segundo, profesor, me gusta programar. Entonces, comienzo a revisar si tengo las habilidades necesarias para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Eso forma un poco de su motivación, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Dice, si yo quiero elegir un buen tema, la combinación de áreas suele ser una buena fuente de problemas interesantes, ¿no? Y temas para diferentes proyectos de tesis, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que es intentar enfocarnos dentro del área temática en un problema, ¿ya? De nuevo a través de la literatura. Yo tengo que intentar. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo hoy en día en base de datos? ¿No? En mis tiempos, por ejemplo, yo diría, ¿no? Base de datos relacionales, después alguien decía, oh, si todo es orientado a objetos, ¿por qué no se hacen bases de datos orientadas a objetos? ¿No? Después ya eran bases de datos no estructuradas, el no SQL, bases de datos multimedia, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿No? Entonces, yo no creo que en este momento se esté haciendo base de datos orientadas a objetos, ¿no? Y eso recuerdo que cuando estaba en la universidad, pues es algo que se estaba comenzando a investigar, ¿no? Pero ¿quién me va a indicar eso? La literatura, ¿no? Entonces yo tengo que identificar mediante la literatura qué es lo que se está haciendo dentro de esta área, ¿no? ¿Vale la pena explorar eso? ¿No? ¿Vale la pena? Por eso es importante buscar un asesor, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan un asesor que les va a ayudar a que a decir si el problema es relevante, importante, que les va a decir, estos trabajos que estás leyendo sí son relevantes, porque ellos conocen el tema y eso les va a ser de mucha utilidad. En general, dado que este es un curso de tesis, tenemos que intentar encontrar un asesor potencial, ¿ya? Que ese asesor va a hacer que nuestro problema, que al inicio quizás no era muy claro o bueno, se vuelva un poco más específico, ¿ya? Sea un poco más específico. Entonces ya tengo un problema, profesor, he visto varios artículos y están investigando en computación cuántica, profesor. Están haciendo en computación, pero ¿qué están investigando en computación cuántica, no? Profesor, es un área híbrida en la que me gusta, la IA, ¿no? Están haciendo transformers cuánticos, por ejemplo, no lo sé. Profesor, yo quiero hacer ordenamiento de un vector. Quiero ordenar un vector, pero en computación cuántica. La pregunta es, ¿será eso interesante investigar?
¿Por qué es importante investigar eso? O de repente hacer un transformer cuántico es más importante, ¿ya? De nuevo, la literatura, ¿no? La literatura me tiene, hoy en día, ¿qué se está investigando? Recuerden que ya tengo, computación cuántica y transformers. Comienzo a buscar literatura a ese problema a investigar. Si nosotros, si yo les digo, por ejemplo, yo quiero hacer un simulador de una mosca, y me doy cuenta que en la literatura no hay nadie que haya hecho lo mismo. Entonces, si yo no encuentro literatura, yo voy a tener que hacer qué cosa, tener que desarrollar todos los argumentos para convencer a los demás de que lo que estoy haciendo es relevante, ¿no? Eso es lo que de alguna forma busca esto, ¿no? Fíjense que estoy todavía dentro de mi área temática, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es una idea preliminar, que lo que tenemos que hacer es refinar, ¿no? En general, ayuda mucho a hacer una pregunta, ¿no? Hacer una pregunta. Quiero hacer un proyecto descriptivo, un proyecto más teórico, un proyecto aplicado, ¿sí? O una comparación de la teoría y la práctica. Un proyecto puede ser la combinación de ambas cosas de acá, ¿no? Y se pueden utilizar elementos de más de una de las categorías. ¿Ya? Entonces, debemos que de alguna forma ir aterrizando nuestra idea. Ahora dice, ¿pero qué es un proyecto descriptivo, profesor? ¿No? Un proyecto descriptivo va a escribir, va a comenzar a hacer un estudio del estado del arte de un tema determinado. Son de dos tipos, dice. El primero busca categorizar y comparar trabajos, ¿sí? Dentro de un área. Entonces, yo puedo decir, profesor, usted quiere detectar violencia en cámaras de vigilancia, ¿no? Y entonces comienzo a decir, bueno, voy a de alguna manera intentar estructurar, ¿no? ¿Quiénes han intentado resolver ese problema y con qué técnicas? Profesor, yo le puedo decir que se han utilizado la IA, se ha usado quizás la computación gráfica, no lo sé. Entonces intentamos categorizar. Pero va a ser más sencillo si nosotros encontramos trabajos previos, ¿no? Siempre un proyecto descriptivo va a comparar trabajos previos ya existentes y los va a intentar categorizar. ¿Bajo qué criterios? Tengo que usar criterios de comparación, ¿ya? En nuestro día a día usamos mucho este término, ¿no? SHARP. Es útil cuando se quiere identificar cómo se ha evolucionado una área temática y cómo es que ha ido avanzando y qué resultados se han ido obteniendo. Entonces, si yo veo este tipo de artículos, me va a ayudar para entender un poco cómo es la actualidad en esa área y cómo podría ser el futuro, ¿no? Ahora, otros puntos importantes es quizás hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Ya? ¿A quiénes? Primero decidir qué preguntas a ciertas personas y obviamente de eso saber cuál es lo importante, ¿no?
Quizás, como en muchos casos siempre les he comentado, ¿no? Si yo les pido que me hagan un estado del arte o una revisión de los trabajos relacionados, copiar los resúmenes de todos los trabajos quizás no sea muy útil, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo copio los resúmenes, resumen uno, resumen 2, resumen 3, quizás no sea muy útil, porque no hay mucho aporte en realizar esa tarea, ¿no? No hay mucho aporte en eso. ¿Por qué no hay mucho aporte, profesor? Porque no hay no hay un análisis, ¿no? Eso es. Como no hay un análisis, no tiene mucho sentido. Entonces ahí es donde yo les comentaba, ¿qué es pues un análisis, profesor, de esa literatura? Obviamente un análisis para mí va a ser comparar los trabajos. Si yo escribo el resumen de uno y debajo escribo el resumen del otro, no he hecho ningún análisis, ¿no? Pero si yo digo, ¿cuál es mejor? ¿El trabajo uno o el trabajo 2? Y ahí empieza mi análisis, ¿no? Mi análisis me dará una respuesta. Pero ¿será que esa respuesta es relevante? ¿Es importante? ¿Es suficiente? ¿Ya? Y para eso nos sirve la literatura. Estos artículos descriptivos hacen eso, ¿no? Nos dan una descripción de todo lo que se hace. ¿Ya? Dice, proyectos orientados a la teoría. Ok, dice, yo voy a intentar quizás mostrar nuevas metodologías, quizás nuevas redes neuronales, ¿no? O simplemente, como en matemática, ¿no? Extender un conocimiento en algo que quizás no necesariamente tiene una aplicación práctica. Entonces, lo que quizás interesa acá es que estoy creando cosas nuevas, ¿no? Si por ejemplo alguien creó un transformer, ¿ya? Una red transformer, no lo sé, yo quiero extender, ¿no? No es necesariamente extensiones simples, sino mejorar quizás, lo cual no es muy sencillo, ¿no? O crear nuevos algoritmos, ¿no? Entonces, necesito comparar para saber si lo que hago existe o no existe o es diferente de otros, ¿ya? Dice, no necesariamente, claro, las ideas teóricas pueden ser aplicadas a la práctica, ¿ya? Pero un proyecto no implica probar, ¿no? Implementar. Quizás hay un poco ahí lo que comentaba hace un momento de la computación cuántica, ¿no? Quizás hace algunos años, yo me pregunto cómo la computación cuántica podría ordenar un vector, ¿no? Quizás hoy en día eso ya no sea tan relevante, pero ojo que todavía tampoco existe un computador cuántico como tal, ¿no? Real, útil. La mayoría son simuladores
y los computadores cuánticos actuales, pues todavía son prototipos, ¿no? Que no están al alcance de todos. Pero bueno, esos son los proyectos. Quizás lo que más hacemos son los proyectos aplicados, ¿ya? Entonces ahí hacemos experimentos, implementamos cosas, ¿no? Recopilamos experiencias, ¿ya? En general, un proyecto aplicado no es más que ganar un poco de experiencia implementando un algoritmo, ¿no? A partir de esa implementación yo voy a experimentar. ¿Será que mi algoritmo puede detectar un merodeador? ¿Será que la reidentificación de personas, que veo artículos que dicen eso, me ayudarán a resolver mi problema de saber si una persona es un merodeador o no? Entonces yo no lo voy a poder hacer si no lo implemento, ¿no? ¿Ya? Quizás otra idea interesante sería una comparación de la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, sobre todo del lado de sistemas de información, ¿no? Tengo empresas, analizo unos criterios de comparación, ¿no? Estudio un poco esos criterios, ¿ya? Y veo si existen también trabajos relacionados, ¿no? Para poder yo decir si que estoy haciendo es mejor o peor que algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos, de alguna manera, es contrastar esas ideas, ¿no? Esa calidad. De nuevo, el asesor es importante, ¿no? Porque él verifica de alguna forma si las ideas que le hemos planteado son correctas, son adecuadas, son de calidad, ¿no? Tenemos que asegurar eso. Y el asesor es muy importante. A veces el asesor dice, ya, tú vas a hacer tal cosa, y nosotros no discutimos eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando estudié la maestría muchas veces mi asesor decía, bueno, a ver, vas a hacer tal cosa, ¿no? Ya, entonces, no siempre eso es bueno, ¿no? Porque el asesor sabe por qué es importante, ¿no? Yo les digo, hagan computación cuántica. Genial. Pero yo no puedo sustentar, bueno, si yo soy el asesor, yo puedo sustentar por qué es importante. Pero quien, en este caso, empieza una investigación y él hace caso simplemente al asesor, no tiene los argumentos para hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa idea, para eso hay que entenderlo, para eso hay que leer, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro proyecto, nos guiamos, el asesor nos guía, pero nosotros debemos sustentar esa idea, ¿no?
debemos tener pensamientos propios sobre cómo resolver eso, ¿ya? Entonces, muchas veces yo veo en defensas de tesis donde hago algunas preguntas y en este caso los tesistas pues me responden sí, pero quizás no adecuadamente. El problema de eso es que si no me responden adecuadamente yo estoy pensando que no entendieron nada, ¿verdad? Pero a veces el asesor sale en la defensa, ¿no? Lo que pasa es que él me explicó esto, ¿no? Que es importante. Y a veces eso no es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente dice mucho de que hay mucho apoyo del asesor, pero en realidad el tesista no está entendiendo lo que quiere hacer, ¿no? Lo que está planteando, ¿no? Usar un lenguaje adecuado. ¿No? Recuerden que al final todo es un documento. Entonces debe ser claro y conciso. La redacción es importante, ¿ya? La redacción es importante. ¿Por qué la redacción es importante? Porque si yo leo lo que ustedes quieren expresar y no consigo entender, y muchos otros leen también y no consiguen entender, entonces no va a ser muy sencillo eh, continuar quizás con mi proyecto, ¿no? Imagínense, Concitec todos los años saca 2 o 3 concursos para que nosotros, investigadores, formulemos proyectos y todos leen esos proyectos. Y si, y si todos los que revisan, los revisores del proyecto, no consiguen entender lo que queremos hacer, nuestro proyecto nunca se va a ejecutar, ¿ya? Nunca se va a ejecutar, nunca me van a dar el presupuesto, nunca me van a decir, ok, empieza. Y a veces la redacción juega un rol muy importante, ¿no? La redacción juega un rol. Por eso, de alguna manera, hay que hacer primero cosas simples, ¿ya? No usar un lenguaje, no es una obra literaria, ¿no? Un proyecto no es una obra literaria, no es un poema, no necesitamos esconder nada, ni por el contrario, intentemos ser sencillos, directos, claros, entre comillas, una reacción simple, ¿ya? Dice, debemos usar siempre información que sustente nuestro proyecto, ¿no? Entonces, si nosotros usamos información, en este caso, otros artículos científicos, vamos a tener una calidad, ¿no? De la que proponemos. He visto, profesor, que todos los últimos artículos, la mayoría hacen Transformers, ¿no? Sin embargo, yo quiero hacerlo con Red Perceptron. O sea, no va de la mano, ¿cierto? Entonces, lo que está en boga hoy en día son los Transformers aplicados a muchas áreas, resolviendo muy buenos problemas. Y toda esta garantía de la calidad no es más que la información que nos da sustento, ¿no? Recuerdo que alguna vez algunos jóvenes, bueno, en una maestría fue en realidad, ¿no? Dice, yo voy a proponer una metodología de desarrollo ágil. ¿Mm? Ok. Y bueno, yo sé que mi metodología pues va a ser mejor a lo que existe, ¿no? AXP, Scrum, una metodología estructurada, no lo sé. Yo puedo asumir eso, ¿no? ¿Ya? Puedo asumir ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿no? Dice, si yo asumo, tengo forma,
de cómo demostrar que eso va a ser correcto. Hay antecedentes, tengo recursos necesarios, ¿ya? Entonces mi propuesta tiene que sustentarse en eso, ¿no? El tiempo. Podría hacerlo, profesor, voy a hacer una investigación que me toma 5 años, pero estoy en la universidad y los cursos de tesis solo hacen en 2 años. Entonces, ¿será que lo hemos delimitado bien? Y estos jóvenes que les comentaba me decían, voy a hacer una metodología, profesor. Pero a ver, si tú generas una metodología de desarrollo de software y quieres indicar que tu metodología de desarrollo de software es mejor que otras metodologías de desarrollo de software, como las metodologías estructuradas, o XP, o Scrum, entonces, ¿cómo podríamos comparar eso y decirme que lo que tu metodología es mejor que las otras, ¿no? Ahí está la dificultad. Ah, profesor, lo que pasa es que, bueno, eh, acá tengo un problema, digamos, en sistemas web, y he visto que han utilizado varias metodologías, ¿no? Y han reportado estos datos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, dice, ¿no? Mi metodología, ¿quién la ha utilizado? Nadie. Yo, ¿no? Entonces, si nadie la ha utilizado, porque es una propuesta nueva, ¿cómo podría demostrar que mi metodología es mejor que otra? Solo podría demostrarla cuando yo agarre equipos de trabajo, desarrollo de software que utilicen una metodología, otro utiliza otra metodología. La pregunta es quién lo hace más rápido, quién documenta mejor, quién es más eficiente en todo ese proceso. Y eso me toma pues como 5 años, profesor. Primero me tomará un par de años hacer mi metodología y que la gente lo utilice, la aplique, se compare, pues son 3 años más y todo es un dilema. Lo que nosotros deberíamos haber hecho siempre y hasta el último día de nuestra investigación es referenciar cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la fortaleza de mi trabajo es hacer uso de estas referencias, ¿no? Primero, si yo muestro, ¿qué puedo ver yo en un artículo científico que solo tenga referencias antiguas? ¿Será que su trabajo está a la vanguardia del área? Si todas mis referencias son del año 2010 al 2015, son casi 10 años de diferencia, ¿no? Entonces, estamos a la vanguardia. Quizás hace 10 años sí, pero hoy día. Segundo, mira, yo he encontrado estos trabajos que son similares a lo que yo hago, pero el mío es distinto por esto, por esto, por esto, ¿cierto? Me ayuda también a la originalidad de mi trabajo, porque yo puedo asumir que sí existen trabajos similares, pero no son iguales, porque lo que yo propongo es distinto, ¿no? Entonces esas referencias me ayudan a eso. Dado que vamos a usar otros trabajos en el desarrollo del nuestro, tenemos que darles créditos, ¿ya? O sea, yo no voy a intentar explicar Deep Learning o una red convolucional con ideas genéricas que puedo asumir de alguna manera sin mucho sustento. Pero si yo comienzo a redactar y comienzo a colocar referencias y citas, eso me da una fortaleza, ¿no? De mis argumentos. Entonces respalda estos argumentos, porque hay muchos trabajos que están intentando hacer,
Segundo, que si yo veo las referencias, si tienes muchas referencias del tópico, por ejemplo, ¿no? Computación cuántica. Después de ver todas sus referencias, hay 30 referencias. Primero me alegro, genial, hay buena cantidad de documentos revisados, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esos 30 trabajos, primero, son actuales, ¿no? Son relevantes, son de revistas importantes, ¿no? Entonces, si veo referencias antiguas, quiero decir que estoy un poco desfasado. Si yo veo referencias que de alguna manera, imagínense, mi tesis es de computación cuántica y hay 30 referencias, pero solo dos que mencionan cosas de computación cuántica, también les dice mucho. Entonces, cuando ustedes hagan su plan, yo espero que haya una buena cantidad de referencias, ¿sí? Para sustentar y apoyar lo que están haciendo. ¿Okay? A ver, ¿consiguen ver? Se me fue el internet, creo. Ya consiguen ver, ¿no? Ya. Okay, continuamos. ¿Ya? Entonces, si nosotros comenzamos a ver las referencias, yo puedo ver mucho, ¿no? Es más, ¿no? Hay muchas sustentaciones de tesis. Yo he visto que los profesores miran de frente cuántas referencias tienes, cuántos documentos has revisado, son relevantes, no son relevantes, ¿no? Son de qué año, son actuales, no son actuales, cuántas hablan de computación cuántica, si tu tema es computación cuántica, tienes 30, 40. La pregunta es, solo mirando las referencias y las citas de tu trabajo, ¿no? Leo tu introducción, tú me dices, no sé, la computación cuántica es relevante, pero no pongo ninguna cita, ninguna referencia. Entonces, tus argumentos serán válidos, ¿ya? Entonces, lo que hacen es reforzar, ¿no? Nuestro informe. Las referencias lo que hacen es reforzar nuestro informe. Aparte de reforzar nuestro informe, este, esto es importante, ¿ya? Porque estas referencias van a sustentar que nuestro trabajo, sí, pues no sea pues, reproducible por otros, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, ok, usé un ResNet para detectar violencia, pero de pronto veo y menciono que no solamente yo lo utilicé, sino también fulano, sutano y mengano, ¿no? Ah, ok, entonces sí, ya tú lo hiciste, también lo hicieron otros, bueno, pero claro, obviamente yo voy a argumentar después que modifiqué alguna parte, ¿no? Mejoré esta parte, ¿no? ¿Ya? Recordemos que cualquiera que lea nuestro informe debe ser capaz de reproducir nuestro trabajo, ¿no? Entonces,
yo debo tener en claro todas las fuentes. ¿Ya? Entonces, tengo que identificar las más importantes. A veces, si yo tengo identificadas, como les decía el ResNet, a veces mi trabajo es una extensión de ese método, de esa teoría, ¿no? Entonces, por eso es importante las citas, ¿ya? El lector debe encontrar el trabajo original, ¿no? Para verificar que su extensión se basa en la interpretación correcta de una solución original. En general nosotros hacemos eso, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día en base de datos? Tal cosa, profesor. Ah, ok. ¿Y quiénes y cómo lo están haciendo? Fulano, sutano, mengano. Lo están haciendo de esta forma. ¿Cuál de ellos es mejor? ¿O son iguales? ¿O sus resultados son similares? No, profesor. El trabajo uno es bueno en esta parte y el trabajo 2 es bueno en esta otra. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quizás modificar el trabajo uno para mejorar lo que el otro trabajo era mejor que este, ¿no? O de repente combinar trabajos, no lo sé. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que sustentar en nuestra solución, en nuestro problema, ¿no? De nuevo, estas referencias deben ser apropiadas para nuestro contenido, porque nos va a dar la relevancia de ese contenido. Si no ponemos referencias y la eliminamos, perdemos información quizás esencial. Si no es esencial, eliminémosla, ¿no? Muchas veces me preguntan, profesor, ya, yo voy a resolver el problema de los merodeadores utilizando Transform. Listo, voy a usar Transform. Pero sin embargo, todo su marco teórico, la mitad del marco teórico me habla de inteligencia artificial, me habla de supervector machine, me habla de redes neuronales, me habla de redes convolucionales. Ya van 20 hojas y solo hace 2 hojas de Transformers. Chispas. Entonces ahí viene, ¿no? ¿Será que yo desarrolle los conceptos de otras áreas? Sí los puedo mencionar, puedo decir, ah, bueno, la IA es importante, Supervector Machine resolvió el problema, quizás al inicio, pero no doy mucho detalle, ¿no? Debo concentrarme en lo relevante. Y si no es relevante, que yo no menciono que Supervector Machine lo hace mal. Malo tampoco que no lo coloque, ¿no? Pero lo que sí va a ser malo es que los trabajos relevantes, importantes, que más aportan, yo no los menciono, ¿ya? Por eso yo siempre les dije, identifiquen las revistas importantes, ¿no? ¿Cuáles son las revistas de calidad? ¿Cuáles son los artículos de calidad? ¿Cómo yo puedo identificar eso, no? Uno son los journals o revistas y los otros son los congresos o workshops, ¿no? ¿Cuáles son los congresos importantes, relevantes? ¿Ya? ¿Qué conferencias, workshops tienen índices de aceptación alto, bajo? Saber, ¿no? Las tasas de aceptación, cómo podemos comparar eventos, ¿no? Entonces, para nosotros es importante qué conferencia dentro del área que estamos haciendo tiene buena reputación.
¿no? O qué revista, journal, ¿no? Es buena para nosotros, ¿no? A veces obviamos otras tesis, ¿no? Otras tesis, ya sean de maestría o doctorado, contienen información valiosa, ¿ya? Si yo veo otra tesis de una persona, él ya hizo un estado del arte, él ya hizo una comparación de trabajos, y los intentó comparar con el suyo, con su idea, ¿no? Entonces, no olvidemos de referenciar otras tesis. Ya, obviamente hay que diferenciar que una tesis de doctorado debería tener mayor contenido y relevancia que una tesis de maestría, ¿no? Lo mismo por el tiempo que demora hacer una tesis doctoral, ¿no? Si es más de 3 años, en Europa recuerdo que eran 6, en Brasil mínimo 3, ¿no? En promedio 4, máximo 5. En nuestro país dice 3 años, ¿no? Entonces, si yo digo una tesis en Europa que de doctoral que demora 6 años después de la investigación y en nuestro país solo es 3 años, ¿cuál es la calidad de un documento u otro, ¿no? Del contenido después de eh, haber hecho una investigación. Entonces, eso es lo que debemos considerar, ¿ya? Documentos útiles. Las tesis van a ser importantes. ¿Será que si yo hago una tesis doctoral me puedo basar en una tesis de maestría? Quizás, ¿no? Ahora me basaría en una tesis de pregrado, difícil, ¿ya? Pero al revés, una tesis de maestría se puede basar en muchas tesis doctorales como referencia, es más adecuado, ¿no? Una tesis de pregrado que se base en tesis de maestría o de doctorado daría una mayor relevancia, ¿no? ¿Ya? Entonces eso también es importante. Libros también son buenas fuentes, pero el conocimiento, como les decía, es antiguo, en realidad consolidado, mejor dicho, más que antiguo, sino consolidado, es conocimiento consolidado. Y en general se utiliza para comprender algunos fundamentos, ¿no? De las áreas, ¿no? En general los libros no cubren conceptos actuales, ¿no? ¿Qué es lo último que se está haciendo en computación cuántica? Un libro te va a decir qué es física cuántica, química cuántica, son cosas que han sido bien estudiadas, pero no te va a decir qué se está haciendo en computación cuántica. A pesar que hay algunos libros que son fruto de conferencias, ¿no? ¿Ya? Pero normalmente el conocimiento de un libro no es actual, ¿no? Entonces los nuevos hallazgos no se incluyen en los libros, ¿no? Sino el contenido, pues, va después de algunos años, ¿ya? Por ejemplo, el famoso artículo de los Transformers, ¿no? El attention, ¿no? Es suficiente para mejorar esto. Salió el artículo, ese conocimiento difícilmente a los meses o al siguiente año, a los 2 años, lo van a ver en un libro, ¿no? Quizás ahora, ¿no? Eso salió el 2016, me parece, quizás 2017 máximo. Quizás ahora, después de muchos años, o sea, casi 10 años después, ya puede formar parte quizás de libros, pero cuando salió con toda seguridad, ¿no? ¿Ya? Porque los libros no tienen ese tipo de conocimiento. Bueno, también por ahí las revistas, magazines, ¿no? Artículos cortos, short papers. En general, nosotros debemos buscar la referencia original, ¿no?
que, por ejemplo, yo leí en algún magazine que pues China ha creado un, una IA generativa mejor que, ¿cómo se llama? Que el chat GPT, por ejemplo, ¿no? O sea, lo leí no en un artículo científico, ¿no? Pero sí lo leí, no sé, pues en una revista de mayor difusión, ¿no? Quizás es una visión más popular, ¿ya? Pero eso me ayuda a que me dé una idea, ¿no? Y yo debo buscar, ok, debe haber un artículo que fundamenta esa idea, ¿no? ¿Ya? Páginas web pueden contener información útil en general, pero tratamos de evitarlas, ¿ya? Recuerdo claramente que en una defensa de tesis de un colega mío, pues colocó un concepto y todos le objetaron ese concepto y él dijo que lo sacó de una página web, ¿no? Y que, bueno, obviamente cuando estaba en plena exposición respondiendo las preguntas, entró a la página web y ya no estaba esa página, ¿no? Y todo un problema, ¿no? Porque esas páginas pueden aparecer y desaparecer, lo que es distinto a las conferencias, a las revistas, ¿no? Que están en algún repositorio, pero las páginas no. Entonces, tratar de evitar, ¿ya? Porque desaparecen, cambian, ¿no? Rápidamente. Las mismas páginas de las conferencias dicen los títulos y de pronto cuando entras ya no está la página, ¿no? Entonces no se usa la web de la red como referencia, ¿no? Usamos el DOI, el, el documento que contiene eso, ¿no? Y ya los otros tipos de periódicos, ya los que nosotros conocemos como de difusión masiva, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, no debemos basarnos en ellos, ¿no? Yo me refiero al comercio, ¿no? El peruano, aunque se utiliza mucho en otro tipo de tesis, ¿no? De derecho, pero no es muy común utilizarlos, ¿no? Bueno, ahí mencionan, ¿no? Un robot que es capaz de jugar fútbol en algún periódico me refiero a esto, ¿no? Comercio, ¿no? La República, no lo sé. No es bueno basarnos en eso. Otros documentos, manuales, tutoriales, en general no usamos tampoco eso, ¿no? No hay garantía de que sean de buena calidad, ¿ya? Mm, bueno, para que yo recuerden que les comentaba, ¿no? El profesor va de frente a las referencias pero mientras yo voy redactando debo citar, ¿no? Eso es importante. Si yo no cito, no podría garantizar, a pesar que tengas buenas referencias, buena bibliografía, pues no me va a garantizar que tus ideas sean claras o bien estructuradas si tú no citas esas referencias en tu texto, ¿no? Entonces, yo puedo decir, existen muchos investigadores que han hecho reidentificación de personas. Y ahí tengo que citar referencia uno 2 3 4, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Si no lo cito, voy a las referencias. Sí, hay hartos investigadores, pero no los has ido mencionando, citando en tu texto, entonces va a ser complicado. Si no colocamos citas, ¿cómo verificar lo que estamos escribiendo, ¿no? ¿Ya? Si yo digo, la delincuencia es el problema más importante de nuestro país, la pregunta es, ¿quién lo dijo? ¿Yo lo dije? ¿Lo supongo? No, lo leí en un documento. ¿En qué documento?
leí en el documento del INI donde salió una encuesta o un censo o lo que fuese. Ah, ok, lo cité, ¿no? Lo cité, ¿ya? En general, en la mayoría de las tesis, los curados que se les designa son como que especialistas, ¿no? De las áreas, ¿ya? Entonces, y si no, y si no expresamos bien estas citas de forma correcta, pues ellos pueden objetarnos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso no es tan sencillo. Todos los días intentamos buscar información útiles para nuestra tesis, para nuestro documento, ¿no? Y a veces puede ser frustrante si no lo encontramos. ¿Qué pasaría si yo quiero proponer un merodeadores? Nunca nadie lo ha hecho. ¿Será que es muy difícil o quizás es muy fácil? ¿Por qué nadie lo hizo? ¿Por qué a nadie le interesa eso? O quizás tiene otro nombre, ¿ya? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a dar una buena calidad o no de nuestra investigación, ¿no? Y como les comentaba, pues, ¿no? Nosotros debemos hacer una evaluación y un análisis en vez de simplemente buscar, ¿no? Como les decía, yo tengo los abstracts de 5 artículos, de nada me va a servir si yo no los estructuro de una manera combinada. Este es mejor que este se basó en este tiene conocimientos de todos, ¿no? Pero no funcionó muy bien como quizás bueno, ese tipo de cosas nos ayuda un poco a estructurar mejor nuestro documento, ¿no? Y ojo que todo eso hemos hecho, fíjense, ¿no? Mi tema, un subtema, buscar un problema, ¿no? Cómo saber la relevancia, todos los documentos, revisión bibliográfica, identificar las fuentes, ir anotando ideas, ir citando, ¿no? Entonces ya tengo un problema, ya sé qué es lo que quiero resolver, ahora me viene la definición de mis objetivos, ¿no? La definición de mis objetivos. Entonces, para tener el éxito en nuestro proyecto debemos definir objetivos claros, ¿ya? En el documento que ustedes deben presentar ahora, dice el contexto, ya, o sea, un, una tesis empieza con una introducción. Entonces, en general, para yo poder entender el problema, yo tengo un contexto y motivación, ¿no? ¿Qué son este contexto y motivación? Todos esos trabajos que dicen que es importante el problema que quiero desarrollar, que dicen que no ha sido resuelto, que la detección de merodeadores es, es algo que muchos investigadores están haciendo, ¿no? Todo eso parte de mi contexto. Y me ayuda también, ¿no? ¿Y en qué consiste detectar un merodeador? Bueno, un merodeador en un video es una persona que va, viene, no necesariamente la tenemos identificada, pero cada cierto tiempo aparece por una posición geográfica, no lo sé, ¿no? Y todo eso nos lleva a tener y entender nuestro problema, ¿ya? Mi problema no es hablar de los Transformers, algo que yo diga, los Transformers son lentos, entonces el problema para mí es intentar hacer cálculos más simplificados o operaciones más ligeras para mejorar la eficiencia de un Transformer. Ah, ok. Pero si mi problema es la detección de merodeadores, los Transformers no son parte del problema, ¿no? Los Transformers son parte de la solución a mi problema. ¿Cuál es el problema? Mire, profesor, el problema es que estos videos no son de buena calidad, no tienen buena resolución. Al ser una imagen o imágenes
del, sin condiciones controladas, día, tarde, noche. En la noche no se aprecia bien las imágenes, quizás de día, bueno, si es que estamos en contra del sol, las cámaras no perciben adecuadamente los rostros, no lo sé. Entonces, ahí empieza tratar de explicar mi problema, ¿no? Esto es lo que yo quiero resolver, ¿no? ¿Ya? Y obviamente lo que viene es el objetivo. El objetivo es cómo yo propongo resolver ese problema. ¿Con qué? Ah, ya, mire, profesor. Para la detección de merodeadores, mi propuesta es usar Transformers. Esa es mi solución, ¿no? Mi objetivo. Mi objetivo es el uso de los Transformers para detectar merodeadores. Ya dije que estos merodeadores en videovigilancia, que la delincuencia, y que todo un dilema termina dando un contexto que me dice que tengo un problema que quiero resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Esos son los objetivos, ¿ya? Entonces tienen que ser claros. Es el inicio de su proyecto, facilita la evaluación de los resultados cuando sea. Si yo digo, ok, Transformers es lo que yo propongo, entonces al final tengo que evaluar, ¿no? Esos Transformers y compararlos con los demás, ¿no? Si yo digo, ok, de repente voy a modificar la arquitectura del Transformer Vivid para la detección de violencia, ¿no? Entonces, cuando yo modifique y mejore quizás la eficiencia de este Vivid, es un indicio de que mi proyecto cumplió su objetivo, terminó, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante, definir nuestros objetivos. ¿Qué actividades debo hacer para determinar mis objetivos? De nuevo, la literatura, ¿no? Quienes utilizaron cosas similares, esto ayuda a refinar mi objetivo, ¿no? La introducción, el contexto ayudaba a dar argumentos para entender, ¿no? Para entender mi problema, para entender mi objetivo también, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, miren, todos usan Transformers para resolver el problema de navegadores. Entonces, obviamente, yo también tengo que utilizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Obviamente, tengo que buscar los argumentos. Recuerdan cuando les dije, no, ya, todos van a usar Transformers para predicciones de tiempo, para texto, para imágenes, para videos. ¿Por qué? Porque en el fondo, pues, era lo que mejor estaba funcionando, ¿no? Pero, de alguna manera, tengo que en introducción, dar un contexto, desarrollar argumentos para de alguna manera dar la relevancia a la pequeña, ¿no? Se han dado cuenta que casi todo es buscar literatura, dicen. Literatura, dicen. ¿Para qué? Para apoyar ahora también mi objetivo. No solamente el problema, no solamente para decir que mi problema es relevante, que es útil, ¿no? Sino también que, ¿por qué yo quiero usar Transformers? Porque se me ocurrió, no porque la mayoría o lo usa y le da buenos resultados, ¿cierto? Una cosa era el problema de los merodeadores, de los videos, de las cámaras de vigilancia, ¿no? Todo eso. Ahora yo digo, voy a usar Transformers, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué beneficio tengo? ¿No? ¿Ya? Entonces, tengo que refinar. Es muy común plantear un objetivo inicial y tenemos que refinar y refinar, ¿no? Yo, en experiencia propia, mi asesor me dijo, yo siguiendo el consejo, ¿no? Vamos a hacer un sistema de reconocimiento de patrones invariantes a transformaciones geométricas. Listo, comencé a resolver, transformar de Fourier, en momentos estadísticos, ta. Y de pronto me dice, no, bueno, se puede hacer con redes neuronales, me dice. Mm, ok, entonces ya quito Fourier porque, bueno, era un poco antiguo, ahora vamos a hacerlo con redes neuronales, ¿no? Que está en boga, es mejor. Y de pronto, mira, existen tipos de redes neuronales basadas en teorías del caos, ¿no? Que dan buenas soluciones, son
temas de investigación más actual. Entonces mi objetivo inicial cambió totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la investigación te hace eso. Conforme vas leyendo, enterándote, implementando, vas a ir refinando tu objetivo, ¿no? Hasta que al final, obviamente, va a ser claro, inequívoco, ¿no? Debe describir mi proyecto. No suele constar de muchas palabras, ¿ya? Debe ser siempre refinado por eso, ¿no? En la descripción para que sea sólida. Por ahí hay muchos libros, ¿no? Que tienen que empezar con un verbo, que no pueden haber dos objetivos dentro de uno, o sea, voy a implementar y diseñar una arquitectura, o sea, hay que buscar un solo término medio, no dos palabras, como que vamos a hacer dos cosas. Entonces es, ¿ya? Todo es refinamiento. Recuerden que el objetivo al final se debe cumplir. Si yo cumplo el objetivo, se acabó mi proyecto, terminé mi tesis, pero yo tengo que evaluar. ¿Cómo puedo saber si mi objetivo ya se cumplió o no? ¿Mm? Mi objetivo puede prometer mucho, profesor. Este objetivo, voy a crear una nueva metodología. Chispas, genial. Pero ¿cómo me vas a demostrar que tu metodología es mejor que otras? ¿No? Necesito varias empresas que usen mi metodología y prueben las otras metodologías y al final resuelvan el mismo problema y yo evaluarlos y decir cuál es el mejor, ¿cierto? Entonces, quizás promete muchas cosas que te van a impedir el logro, ¿no? Mi proyecto dura solamente 12 meses, profesor, o 4 meses, pero de la forma como yo lo planteo y quiero hacer, pues me tomará 4 años, 5 años, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que ir refinando, ¿no? Y yo digo, no te centres en toda la metodología, ¿por qué no agarras y cuál es el punto débil, por ejemplo, de esta metodología? La documentación. Ah, ok, lo vamos sesgando. Entonces, ¿cuándo no funciona? Mira, no funciona cuando tenemos esta casuística. A, B, C, D. Ah, ya, entonces, ¿cómo podríamos mejorar esto? Entonces, ya no mejoramos toda la metodología, sino cosas puntuales, específicas, que no son buenas en una metodología, pero que si yo las mejoro, con toda seguridad, va a haber una manera de direccionar mejor el objetivo, va a ser más rápido de alcanzar, quizás en el tiempo que nos, que nos es adecuado. ¿No? Okay. Quizás en algunas tesis existía mucho esto, ¿no? El área, región, tiempo. Es muy común en muchas tesis de quizás sistemas de información, ¿no? Entonces, o quizás áreas como administración, marketing, no lo sé. Eh, Ser muy consciente de esta área, tiempo, espacio, ¿no? Porque si yo quiero promocionar un producto, vamos a decir en la costa, es distinto que en la sierra, incluso en la sierra, una ciudad grande o pequeña, ¿no? Por eso la ubicación geográfica es importante, por eso el tiempo es importante, ¿no? O sea, en qué momento, eh, ya, por ejemplo, un censo, ¿no? El tiempo es importante, entonces son cosas distintas. Pero en general, nosotros en computación no hacemos software para que solo funcione para un colegio, ¿no? Intentamos hacer software que sea útil, reutilizable, lo que más perdure en el tiempo. Entonces, no solemos eh, ser detallistas con esto porque nuestro objetivo no es ser específico, ¿no? Pero como les dije, quizás en sistemas de información sí lo sea, ¿ya?
Bueno, hay unos ejemplos, ¿no? Ejemplo, ¿cómo podríamos refinar objetivos? Dice, desarrollar una infraestructura de seguridad para el comercio electrónico basada en XML. Vamos a ver solo el objetivo uno, ¿ya? Se agregó detalles sobre el tipo de infraestructura, seguridad, que la infraestructura debe estar basada en XML, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿cómo refinar el objetivo, ¿no? O sea, cómo probar si es claro o no es claro, ¿no? En realidad es probable que se reciba, ¿no?, de alguna manera, preguntas oportunas. Algo que es importante para mí cuando yo les reviso esta parte del problema y el objetivo, yo les pregunto, si ustedes le explican a su hermano, bueno, primero a sus compañeros, ¿no? ¿Entienden lo que quieren, lo que ustedes quieren hacer? ¿No? Dice, ok, sí, mi compañero sí, de alguna manera sí. Ahora, ¿podrías redactarlo de una manera más simple, más clara? Si fuese así, a ver, explícales a tus padres qué problema quieres resolver, cuál es tu problema y cuál es tu objetivo. Y ahí mi pregunta es, ¿te entendieron? ¿No? Entonces, por eso decía, papá, yo quiero de alguna forma curar el cáncer. Listo, ese es mi problema. ¿Con qué? Yo voy a utilizar, no sé, pues, Megamol, que es una red neuronal basada en Transformers para poder identificar los genes que generan ese cáncer. Hay palabras técnicas, Megamol, ¿qué será? Pues, bueno, voy a utilizar una red neuronal, ¿no? Quizás no sepan esos términos. Podría hacerlo de una manera más sencilla. Quizás, ¿no? O quizás necesito darle un contexto, ¿no? ¿Ya? Que para eso nos sirve ese contexto, ¿yo? Entonces, por eso decía esas preguntas, amigos, parientes, ¿te entiende? ¿No? Si te consiguen entender, tu reacción es genial, eh, es bastante comprensión, claro, directo, ¿no? Si tú le explicas a una persona y te dice, no, no sé qué quieres hacer, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Mejorar esa reacción. Obviamente tenemos que respaldar todo eso, ¿no? Con argumentos claros, adecuados. De alguna manera, todo eso, pues, ¿no? Se basa en trabajos, ¿no? Información de otros, ¿ya? Y acá dice, ¿no? Por ejemplo, por acá está el objetivo, investigar, dice, ¿no? El uso del comercio electrónico para la comercialización de productos pequeños, productos por pequeñas y medianas empresas. Ah, no, acá está el objetivo 3. Dice el refinamiento. Por ejemplo, para pequeñas en Suecia y en Estados Unidos. Dice, ¿no? Quizás sea bueno, ¿no? En un sistema de información. Sí, porque de repente hay un contexto específico, ¿no? ¿Ya? Ahora, ese objetivo 3 menciona acá, dice, ¿no? Este era nuestro objetivo refinado, dice, por ejemplo, objetivo, ¿no? ¿Por qué es relevante hacer esto? ¿No? ¿Por qué elegí el comercio electrónico? Entonces doy sustentos de que el comercio electrónico hoy en día es relevante, es importante, ¿no? Por eso les decía ese contexto, ¿no? ¿Por qué enfocarse en pequeñas y medianas empresas? ¿Ya? Porque si yo tengo grandes empresas, ya tienen metodologías, tienen cosas hechas, ¿no?
pero sin embargo las pequeñas y medianas no lo tienen, ¿no? No hay una información clara de cómo hacerlo, cómo implementar el comercio electrónico, ¿no? Dice, ¿y por qué en Suecia y en Estados Unidos? ¿No? Quizás hay una razón, ¿no? Porque tengo información, porque de repente en esos países sí hay una evolución en esa línea, no sé. Quizás en otras no hay datos, ¿ya? Quizás por eso podemos ir argumentando. Y bueno, de nuevo, ¿no? Nuestros objetivos, podríamos usar referencias, argumentos, citas apropiadas, afirmaciones que nos van a, basadas en revistas científicas, que de alguna manera en nuestro contexto reafirman, ¿no? Que lo que estamos usando son cosas correctas, ¿no? ¿Por qué Transformers? ¿Por qué, profesor, usted no defiende Transformers? ¿Por qué no redes neuronales? ¿Por qué no el perceptrón? ¿Por qué no Bayes? ¿Por qué no lógica difusa, ¿no? ¿Por qué Transformers, no? Entonces yo tengo que comenzar a buscar argumentos, ¿no? Argumentos, artículos en revistas, donde me digan, ¿quién es el que mejor resuelve el reconocimiento de imágenes en video? Ya, los Transformers. Ok, entonces por eso tengo que comenzar a buscar ese tipo de cosas, ¿no? Olvidemos, siempre dicen, ¿no? El problema es que no está hecho. Dicen, ¿no? O sea, bueno, escucho mucho eso, ¿no? Quiero hacer el análisis del turismo, no sé, pues del MISTI, de qué van importantes, registrar una persona para que pueda volver, ¿no? Darles promociones, ofrecer cosas, no lo sé. Y mi argumento es, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué no está hecho? ¿Cierto? Entonces, declaraciones triviales, ¿no? Que no se basen en argumentos sólidos, ¿no? Como ese argumento. No está hecho, por eso quiero hacerlo, ¿no? ¿Ya? Me ha pasado mucho a mí en tesis, maestrías, doctorados, ¿no? ¿Por qué vas a hacer? ¿No? Bueno, porque mi empresa no lo tiene, ¿no? No tiene sentido eso, ¿ya? De nuevo, la literatura, todo es la literatura. Leer material de fondo, igual, de nuevo. Si para el problema, para el tema, acá es igual, lo mismo, hay que revisar trabajos relacionados. Recuerden que para un tema empezamos leyendo trabajos relevantes. Para el problema, ahora para afinar el objetivo, que es lo que nosotros ponemos como solución al problema, el medio también es la literatura, ¿no? ¿Ya? ¿Hay algún trabajo relacionado que hace lo mismo, ¿no? Similar a lo que estoy haciendo? Si es que existiese, ¿qué de distinto es lo que tú quieres hacer? O simplemente vas a hacer lo que ya existe, ¿no? De nuevo, todo eso, ¿no? De nuevo, los libros no son adecuados, quizás libros de investigación, ¿ya? Entonces, la literatura debe ayudarnos. Muchas veces me preguntan, profesor, quiero hacer tal cosa, pero no sé cómo mostrar mis resultados. ¿Cómo lo hacen los otros trabajos? ¿Cómo lo hace la literatura? ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿cómo hizo en estas otras tesis lo que similarmente tú querías hacer? Lo hizo de esta forma. Ok, eso me ayuda a mí, ¿no? Me ayuda a desarrollar mi objetivo. ¿Qué es lo que debo hacer? Mira, él lo hizo así, así, así. Sigo, ¿no? ¿No? Sí. A medida que se desarrollan las motivaciones detrás del objetivo, vamos descubriendo nuevas cosas y vamos ajustando la redacción, ¿ya? Vamos a ir viendo que al inicio era un poco genérico y cada vez más específico, o quizás también cambiando algunas cosas, ¿no? Siempre refinar el objetivo debe contar con el apoyo del asesor, ¿ya? El lector no debe adivinar por qué yo quiero hacer eso, ¿no? Debe ser claro en la redacción, ¿ya?
deben estar articuladas. Yo les sugiero que cuando hagan una redacción de este tipo, primero digan, párrafo 1, voy a hablar de la IA. Párrafo 2, voy a hablar de la IA que resuelve traductores de texto. Párrafo 3, voy a hablar, ya no es la IA en general, sino digo, bueno, la mejor IA son los transformers para traductores de texto, ¿no? Párrafo 4, voy a hablar del GPT como IA transformer que traduce texto, ¿cierto? Entonces voy dando ideas de cómo van a ser mis párrafos. No estoy escribiendo nada, simplemente estoy estructurando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo hubiese empezado con el párrafo 1 hablando del GPT y el párrafo 4 hablando de la IA? Entonces, ¿estaría yendo de lo general a lo específico o fue al revés? No es que esté mal, pero de alguna forma tiene que haber una conexión, ¿no?, de ideas articuladas para que me ayuden a entender lo que voy a hacer, ¿ya? Y es normal siempre afinar la redacción, ¿ok? Entonces, y a nosotros, ¿no? Primero va a ser un poco general, vamos a ir siendo más detallistas, más específicos, ¿no?, hasta que nuestro refinamiento nos va a llevar a una cosa concisa y clara. Y esto era un poco lo que les decía, ¿no? La introducción empieza con el contexto, ¿no? Factores importantes, motivaciones, ¿no?, que están detrás del objetivo, que transforman, ¿no?, incluso también el problema, ¿no?, que suele ser así, ¿no? Entonces, lo que les toca a ustedes es comenzar a hacer esta redacción, ¿no? Pero en el fondo, en el plan, la antigua dice, bueno, si no está así, por favor cámbienlo y colóquenlo así. Uno es el contexto y motivación. Ahí me hablan cosas relacionadas a la solución, como les decía, Transformers, cosas relacionadas al problema, porque es relevante ese problema, ¿ya? Entonces, el punto 2 es el problema, el enunciado del problema. En muchos libros dicen, hágalo como una pregunta, pero para nosotros en general es un párrafo, es un enunciado, ¿no? Yo quiero detectar personas en imágenes de cámaras de vigilancia de noche, porque de noche no es fácil detectar las personas, con el fin de poder saber si están subiendo o no el muro, ¿no? Acaban de, ¿cómo se llama?, escaparse, creo, del penal, y nadie se dio cuenta, ¿no? Pues salta uno, salta el otro. Si yo hubiese tenido un sistema de cámaras y me dice, mira, está saltando, bueno, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, mire, profesor, voy a utilizar Transformers, ¿no? Entonces, la tercera parte es el objetivo, ¿ya? El objetivo. Entonces, eso es su tarea para este fin de semana. Al inicio está la carátula. Me gustaría que en su carátula ya esté un título que sea más allá del exacto, el perfecto, que refleje su tema, ¿ya? Y también si consiguen un asesor, ¿no?, que me ayuda a refinar eso. Si yo tengo un problema y ya tengo un asesor definido, entonces es garantía de que su tema, pues al ser el asesor, el especialista, es relevante, ¿no? Es importante, ¿ya? Que el problema es actual, ¿no? Que el objetivo, como pretenden resolver el problema, es el más adecuado.
¿Y quién me garantiza todo esto? El asesor, ¿no? El asesor, ¿no? Ok, jóvenes, chispas, se me pasó, yo pensaba hacer 1 hora y ya había sido largo, ¿no? Ya, pero bueno, también he repetido muchas cosas de cómo decidir un tema, ¿no? Pues es que ya ustedes tienen, ¿no? Quizás, como les decía, ese párrafo denunciado del problema, que no sea muy extenso, que sea un párrafo, quizás 2 párrafos máximo, ¿no? Que tampoco sea una línea, por eso no usamos mucho una pregunta, ¿no? Aunque en las tesis, yo veo muchas tesis de muchas universidades de tecnología, pues que siguen manteniendo eso, pero para nosotros no suele ser muy común. El objetivo sí, más bien, ¿no? El objetivo es siempre un objetivo general y objetivos específicos. A veces uno me dijo, profesor, mi objetivo principal, no escribió general, sino principal, es tal cosa. Y mis objetivos específicos son tales. Hay un estilo, ¿no? Objetivo principal y objetivos secundarios, pero eso no solemos utilizar en investigación. ¿Por qué? Porque el principal es como un párrafo que dice todo lo que vamos a hacer y los secundarios es como la consecuencia, por eso son secundarios. Cuando yo haga esto, voy a conseguir estas otras cosas, ¿no? Pero no suele ser muy común en la redacción de temas de investigación usar ese estilo. Y dado que estamos empezando, pues por eso hablamos de un objetivo genérico y bueno, vamos hablando después de poco a poco cosas más específicas, ¿ya? Entonces, eso es lo que toca para esta semana. Yo le voy a poner esto hasta finales de domingo, háganlo bien. Voy a dar una visión rápida de todo eso, ¿no? Daremos un contexto. Como les comentaba, es un poco difícil esto de la huelga, ¿no? No sé la verdad. No sé cómo va a ser esto. Muchos profesores están comenzando a simplemente no hacer clases, pero no lo sé. Yo lo que menos quiero es perder tiempo, entonces, pero quizás también, bueno, cosas de los colegas que a veces uno pues, también dice, no puedo ir en contra de ellos, ¿no? A pesar que no soy sindicalizado, pero yo por lo menos sí voy a avanzar un poco en esto, ¿ya? Pero también ya si hay un comunicado oficial de la autoridad que nos diga, sí, hagan virtual, genial. No, no es reconocida la huelga, si tienen que hacer o que diga sí, la reconocen, entonces nos van a estirar el semestre y eso va a ser complicado. Pero en el caso de ustedes, por favor, y ya como les dije, esto no es más que la redacción, yo espero que ya estén haciendo sus implementaciones y todo eso, no descuiden eso, ¿ya? Ok, jóvenes, entonces eso sería todo y la tarea para el día domingo a medianoche. Y bueno, en la siguiente, de repente, el siguiente jueves, comentar un poco lo que viene, ¿no? Lo que deben escribir y también dejar lo mismo, ¿ya? Ojalá esto se normalice lo más antes posible y volvamos a el proceso más presencial. Entonces, yo después de ese trabajo voy a dar una mirada y el jueves haré unos comentarios antes de hablar de cómo hacer la siguiente parte, ¿no? Por ahí, eh, antes del parcial, sí voy a hacer una reunión con cada uno de ustedes sobre todo lo que me han presentado y discutir, ¿no? Nuestros 15 minutos con cada uno para que tengan una retroalimentación, ¿ya? Ok, jóvenes, buenas noches y bueno, nos vemos hasta la siguiente semana.